Hola, mi nombre es Elena Erika Blanco Terrazas, soy del paralelo 12-9 y estoy cursando la materia de Estadística 1. Hoy vamos a ver el tema número 2, que es distribución unidimensional de frecuencias. Todo análisis estadístico se inicia con una primera fase de la descripción de los datos. Esta tiene por objeto sintetizar la información a través de tablas de frecuencia. Ahora vamos a ver un ejemplo para entender un poco mejor, donde nos dice que la población es de 2.000 personas y tomamos un número de muestra de 25, donde X sub I es el número de hijos de las familias. Tenemos que elaborar el cuadro, elaboración del cuadro de distribución variable discreta. Acá tenemos nosotros todos los datos, los 25 datos. Y con eso vamos nosotros a elaborar la tabla de frecuencias. Nosotros tenemos que elaborar los datos del menor al mayor. Del menor al mayor. Nuestro dato menor sería el 0. El que le sigue sería el 2. Esos serían nuestros datos. 0, 1, 2, 3, 4 y el mayor sería 5. Ahora, a partir de estos datos, nosotros tenemos que elaborar en la siguiente columna, que son las frecuencias absolutas. Esta es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Ahora, ¿cómo se halla la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que repite nuestro dato. Acá el 0, ¿cuántas veces se repiten nuestros datos? Nuestros datos sería, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2 y solo 2 veces. Entonces anotamos eso. Es el número de veces que se repite el dato. 1, 2, 3 y el 5 una vez, solo una vez. Entonces ponemos 1. Las F sub 1, que son las frecuencias absolutas, tienen una característica. Su característica es que la sumatoria de las F sub I, que iba desde 1 hasta n, es igual al número de la muestra. En este caso, acá vamos a anotar la sumatoria iba desde 1 hasta n de F sub I es igual al número de la muestra. Y vamos a ver si nos sale. Si no sale, quiere decir que hemos realizado bien las frecuencias absolutas. Vamos a sumar 2 más 4 sería 1, para hacerlo más rápido. 25. Acá saldría 25. Y justamente 25 es el número de la muestra, así que está bien. Ahora vamos a ir con la siguiente columna, que son las frecuencias relativas. Frecuencia relativa. Las frecuencias relativas, para hallarlas tenemos que utilizar una fórmula. Esta fórmula es H sub I es igual a F sub I dividido entre el número de la muestra. Vamos a hacer esta división y vamos a hallar todos nuestros datos de la frecuencia relativa, que sería esta 2 dividido entre 25, 0,08, 4 dividido entre 25, 0,16, 7 dividido a 0,04. Las H sub I, las frecuencias relativas, también tienen otra característica. Esa característica dice que la sumatoria de las H sub I, donde iba desde 1 hasta n, es igual a la unidad, es igual a 1. Vamos a verificar. 0.08 más 0.10 y efectivamente nos da 1, entonces está bien lo que hemos realizado.
Ahora vamos a ir con la siguiente columna, que son las frecuencias absolutas acumuladas. Frecuencia, esta es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada. Ahora, ¿esto cómo lo hallamos? Esta vamos a hallar de la siguiente manera. La frecuencia absoluta acumulada 1 es igual a la frecuencia absoluta 1. Entonces, acá vamos a copiar el 2. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada 2 es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2, que sería 4, 5, 6. Esta también podemos hacerlo de diferente manera. La frecuencia absoluta acumulada 2 es igual a la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta acumulada 1 más la frecuencia absoluta 2 más esta frecuencia absoluta acumulada 1 más la frecuencia absoluta 2, y nos va a salir lo mismo, 4 más 2, 6. Entonces podemos, de cualquier manera, de cualquiera de estas dos formas podemos llegar al mismo resultado. 7 más 6 sería 13. Ahora acá también tenemos una característica. Como la frecuencia absoluta acumulada 1 es igual a la frecuencia absoluta 1, la frecuencia absoluta acumulada n, es decir, el último, nos da igual al número de la muestra, y efectivamente nos da, ¿no? 25. Entonces hemos hecho bien también. Ahora vamos a ir con las h sub i, que son las frecuencias relativas acumuladas. Vamos a borrar relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Esta, ¿cómo podemos hallar? Esta se halla de esta forma. Puede ser con esta fórmula, que sería h sub i es igual a f sub i mayúscula sobre el número de la muestra. O si no, también podemos hallarla como la frecuencia absoluta acumulada, sumando, pero en vez de esto sería sumar h sub i minúscula más h sub i mayúscula. De cualquiera de las dos formas nos va a dar lo mismo. Así que primeramente vamos a hallar, esta es igual, acá es igual, no igual que las frecuencias absolutas acumuladas. H1 es igual a H minúscula 1. Entonces solamente copiamos este dato y de esta podemos sumarlo, o si no podemos dividirlo entre el número de la muestra. No, ahora vamos a sumar 0.08 más 0.16 y nos da 0,24. Ahora, si lo dividimos esto entre 25, nos va a salir lo mismo. 6 entre 25 es igual a 1. Acá también tenemos otra característica. Como el primero nos dice, ¿no?, que h sub 1, frecuencia relativa acumulada 1, es igual a la frecuencia relativa 1. Entonces, acá igual es que esto. Entonces sería la frecuencia absoluta acumulada n es igual a la unidad. Ya no n, sino a la unidad, a 1. Y nos da 1. Entonces, el último término, h sub n es el último término. Entonces nos da 1. Quiere decir que lo hemos realizado bien. Ahora para nosotros poder explicar estos datos, podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, acá el 21. ¿Cómo podemos explicar este 21? Este 21 diría que 21 familias, diría lo siguiente. Diría, acá vamos a anotar, y esto vamos a borrar para tener espacio. Aquí diría 21 familias, la forma de interpretar, 21 familias
En este caso vamos a anotar de la ciudad de Oruro, porque la encuesta se realizó en la ciudad de Oruro. Entonces 21 familias de la ciudad de Oruro, a la lectura están, tienen 3 hijos, sería, acá vamos a ir, X sub I, tienen 3 hijos o menos, y esa sería así, ¿no? Entonces nuestra forma de interpretar sería de esa manera. 21 familias de la ciudad de Oruro tienen 3 hijos o menos. Ahora de acá, de las H sub I, las frecuencias relativas acumuladas, tenemos que multiplicarlo por 100, por 100%, y esto ya también va a cambiar, no va a decir 21, sino va a decir 84 multiplicado por 100 sería el 84%. 84% de las familias de la ciudad de Oruro tienen 3 hijos o menos. Y esa es la forma de interpretar la tabla, ¿no? Bien, ahora vamos a realizar otro ejemplo, pero esta vez vamos a realizar el ejemplo, vamos a encontrar los datos en sí esta vez. Vamos a borrar todo esto. Vamos a encontrar los datos. Esta, si se dieron cuenta, es una variable discreta. Las variables discretas son las que tienen valores enteros, números enteros. Entonces, por ejemplo, ahí decía, ¿no?, el número de hijos que tienen las familias. Nosotros no podemos decir 2,5 hijos porque media persona no existe, ¿no? Entonces, esta fue un ejemplo de la variable discreta con números enteros, no decimales. Bien, ahora tenemos este ejemplo que tenemos que llenar la tabla, tenemos que completar la tabla de frecuencias, y esto lo vamos a hacer mediante las fórmulas que más antes nos hemos dado. Entonces, mediante las fórmulas que tenemos para hallar cada columna, vamos a recordar alguna de las fórmulas que nos puede ayudar. A ver, por ejemplo, ahí teníamos que la sumatoria de las F sub I es igual al número, esta es igual a n número de la muestra, pero no tenemos la muestra. Así que, a ver, otra fórmula de las H sub I es igual a las F sub I dividido entre el número de la muestra. Y acá también, como tenemos F sub I, podemos hallar algo. A ver, primeramente vamos a completar. Por ejemplo, acá decía, ¿no?, que la F sub I es igual, que la frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia, acá era el 1. El 1 es igual a la frecuencia absoluta 1. Entonces este valor vamos a repetir acá. Y también decíamos que la frecuencia 2 era sumando esto con esto. Es decir, era la F sub 1 más la F sub 2. De acá podemos despejar F sub 2 y nos va a salir, a ver, acá podemos hacer de esta manera, F sub 2 vamos a restar a la F sub 1 y va a ser igual a la F sub 2 minúscula. Entonces vamos a restar esto con esto y nos sale 3. Y justamente, ¿no?, 3 más 2 es 5. Ahora acá igual esta vamos a restar con esta. No, bueno, en sí vamos a restar en las F sub 3. A ver, vamos a ver cómo podría ser. F sub 3 es igual a la F sub 2, 5, menos, o bueno, sería más la F sub 3. Entonces fijamos la F sub 3 y tenemos que restar. Tenemos que restar la F sub 3 menos la F sub 2. 9 menos 5 sería 4. 4 más 5, 9. 14 menos 9. Tenemos que restarlo y nos sale, si no me equivoco, 5. Entonces tenemos que ponerlo acá también. Y 5 más 9 podemos sumarlo y nos sale 14.
¿no ve? Entonces vamos elaborando. Ahora, pero nos trancamos acá porque no tenemos más datos. No tenemos más datos, entonces vamos a hallar el número de la muestra con esta fórmula. Esta fórmula nos dice que acá podemos despejar, esto está dividiendo, pasa a multiplicar, esto es igual a f sub i. Ahora a ver esta, pero acá no tenemos h sub i, entonces podemos hacer de la siguiente manera. Dijimos que esta fórmula igual va para esta, entonces su fórmula sería de la siguiente manera: h sub i, solo que con las frecuencias absolutas acumuladas, es igual a f sub i dividido entre el número de la muestra. Ahora de acá podemos despejar porque tenemos dos datos que nos pueden ayudar, entonces sería 1, 2, 3, 4, sería el cuarto. 4 es igual 4 ya. Ahora acá podemos mandar esto a multiplicar. Y esto podemos, número de la muestra sería, pasa a dividir. Dividimos entre h sub 4. Y nos va a salir que el número de la muestra es f sub 4 es 14. Dividido entre 0.7 nos sale 20. Entonces el número de la, vamos a reemplazar acá, 14 dividido entre 0,7, el número de la muestra es 20. Entonces acá sabemos que el número de la muestra es 20. Ahora, según a eso, también nosotros vamos a ir trabajando para llenar la tabla. Primero vamos a completar las h sub i. Las h sub i es igual a, como dijimos, f sub i dividido entre el número de la muestra, sería 2. 2 dividido entre 25, 0,08. Digo, 2 dividido entre 20, perdón, 2 dividido entre 20, 0,1. 3 dividido entre 20, 0,15. 4 dividido entre 20, 0,2. 5 dividido entre 20, 0,25. Acá tenemos 2, entonces acá nos decía, ¿no?, que la sumatoria de esto nos daba igual a 1. Nos daba igual a la unidad. Entonces vamos a sumar todos estos términos. Acá nos decía, ¿no?, que la sumatoria de las h sub i es igual a 1. La sumatoria dice que h sub 1 más h sub 2, ¿cuántos tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Más h sub 3 más h sub 4 más h sub 5 más h sub 6 es igual a 1. Tenemos 1, la h sub 1, tenemos la 2, la 3, la 4, la 5 y nos falta 1. Entonces despejamos la 6. Y nos sale que despejamos todo esto, lo llevamos al lado contrario que va a ir a restar. Es decir, 1 va a ser, acá sería h sub 6 es igual a 1 menos h sub 1 menos h sub 2 menos h sub 3 menos h sub 4 menos h sub 5. Vamos a sumar todo esto y restar con el 1. 0.1 más 0.15 más 0.2 más 0.25 más 0.2 menos 1. 0.1. 0.1. Entonces esta era 0.1. Ahora vamos a sumar nuevamente para verificar. 0.15 más 0.2 más 0.25. Y justamente nos da 1, entonces está bien, esa tabla ya hemos completado. Ya hemos completado una tabla. Ahora vamos a completar la otra tabla. Como ya tenemos estos datos, vamos a completar las f sub 1 despejando de esta fórmula. Despejando de esta fórmula que nos dice, vamos a despejar la f sub i. F sub i es igual a h sub i por n.
Ahora vamos a multiplicar. Tenemos que encontrar la f sub i. Entonces multiplicamos, vamos a multiplicar 0,2 por 20. 4, acá es 4. Ahora 0,1 por 20, acá es 2. Aquí nos estamos confundiendo. Acá estamos haciendo muy apachurraditos. Aquí era 4, aquí era 5. Aquí es 4. Y aquí es 2. Ahora vamos a sumar si nos da 20. 3, 4, 5. 5 más 4, 9. 9 más 2, 11. Más 4, 15. Más 5, 20. Entonces está bien, 20. Acá esto está muy apachurradito. 0,2, 0,25. Así era, ya. Ahora vamos a completar esta, que es la sumatoria, ¿no? Acá estábamos sumando. 9 más 5, 14, 14 más 4 sería 18, más 2 sería 20, y justamente el último término tiene que ser el número de la muestra. Ahora acá vamos a dividir directamente 2, la f sub i, esta columna dividida entre 20, 0,1, y esta justamente es el mismo, tiene que ser el mismo. Entonces vamos a seguir dividiendo, y acá 20 entre 20 es a 1, y esto tiene que dar el último término igual a la unidad. Entonces hemos podido completar la tabla usando algunas fórmulas que teníamos, ¿no? Bien, ahora vamos a ir con otro ejemplo. Bien, esos son todos los datos que tenemos. Acá tenemos una serie de datos. Acá tenemos que calcular, dice, variable de ingreso mensual en dólares de los profesionales de la ciudad de Oruro. Acá tenemos los salarios que recibe. Hemos preguntado, el número de la muestra es 60. Acá podemos anotar, número de la muestra es 60. Ahora sí, para nosotros hacer, esta es una muestra grande porque es mayor a 30. La muestra pequeña es con datos menores a 30. Entonces esta es una muestra grande. Acá tenemos que hallar el intervalo de clase. Para hallar el intervalo de clase necesitamos primero el número de intervalo de clase, que es m. Necesitamos el rango o recorrido y necesitamos la amplitud de clase. Para hallar el número de intervalo de clase vamos a utilizar la regla de Sturges, que dice que el número de intervalo de clase, primero vamos a hallar ese, es igual a 1 más 3,322. A ver, no nos va a entrar acá. Vamos a hacerlo un poco más abajo. M es igual a 1. Es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo del número de la muestra. Ahora vamos a reemplazar m es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de la muestra, que es 60. M saldría igual a, vamos a meter toda la calculadora y vamos a ver que nos sale 1 más 3,322. Primero vamos a sacar el logaritmo de 60, es igual a y nos sale que 6,90. Nos sale que 6,90. Ahora vamos a redondearlo porque acá tenemos m nos dice cuántos
cuántos intervalos va a haber en la clase, o sea, cuántas filas va a haber. Entonces no puede haber 6.90 filas. Vamos a redondearle el número más cerca, que es el 7, ¿no? Entonces m va a ser igual a 7. Es decir que acá van a haber 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a haber 7 filas. Bien, ya hemos encontrado m es 7. Acá vamos a anotar m es 7. Ahora tenemos que encontrar el rango recorrido. El rango recorrido se resta el dato máximo menos el dato mínimo. Acá el dato máximo, vamos a ver entre estas cuál es el dato máximo. El mayor es 2300. Es 2300 menos el mínimo, que sería 340, 390 y 340. Acá tenemos los datos mínimos, que es 2300 y 540. Ahora esto lo restamos. Vamos a llevar a la calculadora. Vamos a restar 2300 menos 340 es igual a 1960. Entonces acá también ya hemos encontrado nuestro rango, 1960. Y hemos encontrado nuestro rango, que es 1960. Ahora, ¿cómo se halla la amplitud de clase? La amplitud de clase es cuántos valores va a haber entre estas dos. Entonces tenemos que hallar, y es hallar una fórmula, ¿no? Mediante una fórmula. Es el rango recorrido dividido entre el número de intervalos de clase. Entonces vamos a dividir esto. Y nos sale que es la amplitud de clase 280. Acá vamos a anotar. La amplitud de clase es igual a 280. Entonces vamos a trabajar con eso. Vamos a llenar la tabla con eso. Acá va a haber 7 filas, y acá tenemos que poner el valor inferior, que sería 340, seguido de 340. Para hallar los intervalos de clase vamos a sumar el valor inferior más 280 es igual a 340, sería el valor inferior. 340 más 280, 620. Ahora entonces esto igual, el valor inferior, que sería 620, ahora vamos a tomar esto, más 280, vamos a seguir sumando. 620 más 280 sería 900. Ahora acá ponemos 900 más 280, sumamos. Más 280, 1180. Ahora seguimos sumando 1180 y llegamos al valor máximo, que es 2300. ¿Dónde estás? Acá está. Valor máximo, valor mínimo. Ya hemos hallado los intervalos de clase. Ahora vamos a hallar la marca de clase, x sub y, esta marca de clase. Entonces vamos a hallar eso. Y ahora la marca de clase se halla, o nos dice que es igual a el valor mínimo más el valor máximo dividido entre 2. De esa manera vamos a hallar la marca de clase. Vamos a sumar estos dos y dividirlo entre 2. 340 más 620 dividido entre 2, 480. Ahora 620 más 900
de 900 dividido entre 2, 760. 2160. Bien, esos son los datos de la marca de clase. Ahora vamos a hallar las frecuencias absolutas. ¿Cómo podemos hallar las frecuencias absolutas? Dijimos, ¿no?, que las frecuencias absolutas es el número de veces que se repite la variable, pero ahora es de diferente forma. Por ejemplo, acá la frecuencia absoluta hallamos diciendo de esa manera: ¿cuántos valores hay entre 340 hasta 619,9999? Entre este intervalo, ¿cuántos datos tenemos? 341 hasta 619. Eso nos quiere decir cuántos datos tenemos. Entonces vamos a ir contando. Vamos a hacer uno para ganar el tiempo. Vamos a ir contando rápidamente. Por ejemplo, entre el 340 y 620 tenemos al 340. Después tenemos al 300 hasta el 620, 350. 2. Tenemos que irlo contando de esa manera. Acá nos sale 18. Ahora vamos a ir llenando la tablita para apresurar. Y 2. Ahora, sabemos que la sumatoria de las frecuencias absolutas es igual a el número de la muestra. Ahora vamos a sumar 18 más 25, 2 más 2, 4, 60. Entonces, acá tenemos 60. Ahora las h sub i, ¿cómo vamos a hallar? Igualmente como más antes lo hemos hallado. Vamos a dividirlo, h sub i, entre las f sub i sobre el número de la muestra. Y vamos a hallar de esa manera, que sería 18 dividido entre 60. 60 es el número de la muestra. 0,3. 0,41. Y acá sabemos por algunas características que la sumatoria nos tiene que dar igual a 1. Vamos a comprobar si está bien. 0,3 y justamente nos da 1. Ahora vamos a ir a las f sub i mayúsculas, que es las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces igual, ¿no? El primero es igual al primero de las f sub i minúsculas más 2, 60. Entonces acá dijimos, ¿no?, que el último término tiene que ser igual al número de la muestra y nos da, entonces está bien. Ahora las h sub i de la misma manera podemos dividirlo, pero esta vez entre las frecuencias absolutas acumuladas. 18 dividido entre 60. El primero sale como el primero de las h sub i minúscula. Ahora vamos a sumar por 0,42. 0,72 y vamos a seguir sumando y nos sale 1 al final. Entonces también acá tenemos otra característica que nos decía que el último término tiene que ser igual a la unidad, entonces quiere decir que está bien. Esto fue todo acerca de la elaboración de la tabla de frecuencias del tema número 2.